Él se encuentra actualmente en el seminario de la Maestría en Desarrollo Educativo. Es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él está estudiando el doctorado en Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y es doctor también por Geografía e Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela. Asimismo, tiene algunos otros estudios de doctorado sobre relaciones de poder y cultura política en ciencias sociales en la UAM. Pues bien, le damos la más cordial bienvenida y él va a comenzar con la ponencia titulada Violencia institucional y exclusión educativa. Antes de comenzar, quiero dar las gracias porque estoy finalizando el último curso que estoy tomando en la UAM, y entonces estoy muy agradecido con la Universidad Pedagógica Nacional, que me ha venido apoyando en el área de metodología, ¿sí? Y particularmente a la doctora Alicia Rivera, que me ha venido guiando los estudios que estoy haciendo sobre violencia institucional. Bien, lo primero que tendría que aclarar es qué hace un estudiante de antropología física aquí, y quizás aclarar también qué es la antropología física. Bien, la antropología física es la ciencia que estudia tanto a las poblaciones vivas como a las poblaciones muertas, en sus aspectos demográficos, en sus aspectos de salud, en sus aspectos de crecimiento, y también en términos de lo que es la violencia. Estudia básicamente los factores bio, psico, socioculturales, y parte del hecho de que la violencia no es un fenómeno biológico, sino básicamente un fenómeno cultural. Y es por eso que lo que yo estudio, particularmente en este doctorado de antropología física, es la violencia institucional. ¿Qué estoy estudiando en este momento? Estoy estudiando cómo la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí?, tiene mecanismos que maltratan a los estudiantes. Es decir, de cada 100 estudiantes que pretenden ingresar a la Universidad Nacional, son rechazados más de 90. La población se puede producir la riqueza para el resto de la sociedad. Es decir, el sistema capitalista no necesita absorber a todos en el trabajo. Con el 15% de la población puede mantener toda la sociedad. Y entonces lo que hace es mantener un conjunto de trabajos improductivos por fuera, desde ingenieros de sabores hasta ingenieros de colores, ¿no?, que básicamente le ayudan a vender mejor los productos. Es decir, la productividad se ha reducido al 10% de la población, y eso lo que provoca es que en la medida en que va creciendo la población, no son incorporados al mercado laboral ni la juventud, y entonces hay una paradoja tremenda. Los más viejos, y viejos por viejos, no son como yo, más o menos, sino son de 35 años, son expulsados de las fábricas porque ya están demasiados viejos para estar en las fábricas. Y la población que está emergiendo, que tiene 20 y tantos años, no tiene experiencia, y ahora se han inventado el asunto de que hay que pagarles medio salario porque no tienen experiencia, y por lo tanto, ¿sí?, o sea, tienen que esperar mucho tiempo para, en la etapa más productiva de su vida, entrar a trabajar. Bien, esta situación es una situación que no es una situación sino sistémica. Es una situación que se produce porque hay un diseño para hacerlo. No es una situación que se produzca porque no hay méritos, porque los estudiantes no están bien preparados, porque finalmente la responsabilidad de preparar a los estudiantes es una responsabilidad de las universidades. Esa irresponsabilidad se produce porque el sistema capitalista absorbe estructuralmente muy poca mano de obra. Y en esa situación, pues es evidente que lo que va a suceder es exactamente el problema de que los estudiantes van a ser excluidos. Y de esa exclusión hay una parte humana, que es precisamente lo que estamos estudiando.
Hoy en día sabemos que la universidad, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estancada su población de bachillerato. Es decir, que la población de bachillerato no ha crecido. Y sin embargo, la oferta de puestos en la universidad, es decir, a nivel de licenciatura, ha aumentado, se ha duplicado la educación, ¿no? Bien, esto sí ha sido estudiado sobre todo por la filosofía, cuando estudia las sociedades autoritarias. Es decir, en los campos de exterminio hay un maltrato directo y hay un maltrato sistémico, es decir, hay una organización para maltratar a las personas. Curiosamente, así como en el sistema se clasifica entre gente que es apta, gente que es aplicada, gente que se merece estudiar, etcétera, etcétera, en los campos de concentración la clasificación era entre los prescindibles y los imprescindibles, ¿no? Los prescindibles eran aquellos que iban a las cámaras de gas, ¿no? Y los imprescindibles eran aquellos que todavía se les podía sacar el jugo de productividad, ¿no? Bien, si bien es cierto que en una sociedad autoritaria el maltrato puede ser evidente, visible, en una sociedad democrática se disfraza ese maltrato bajo el tenor de discursos de eficiencia, de saber, de mérito, etcétera, ¿no? Como si aquellos que no entran porque no fueron capaces o no tuvieron la suficiente meritocracia para poder entrar a la universidad, cuando en realidad es un sistema organizado para excluirlos. Siguiente. El maltrato sistémico, el maltrato estructural, es un maltrato que se viene dando desde el inicio de la sociedad capitalista. Podemos decir que la sociedad capitalista es un maltratador estructural, ¿no? Y es un maltratador que no lo hace, digamos, de manera evidente, sino lo hace naturalizando las reglas de ese maltrato, ¿no? La sociedad capitalista desde sus inicios maltrató a los niños en las fábricas, los llevaron de los orfanatorios, maltrató a los presos que llevaban de las cárceles para trabajar, y toda esa organización social de la violencia sirvió para construir el sistema capitalista. Existe entonces el maltrato sistémico desde el nacimiento de la sociedad industrial. Vivimos en una sociedad compleja que es de por sí una sociedad maltratadora. Es una sociedad de precarización de salarios, es una sociedad donde el despido, la violación a los derechos laborales es una cosa cotidiana. Bien, lo que es, digamos, poco pensado o poco reflexionado es que lo que sucede en la fábrica ha sido trasladado a las universidades.